Bienvenidos al tercer vídeo tutorial del curso de HTML desarrollado por Raza Digital 100. Ya hemos aprendido a crear una página web en HTML, hemos trabajado con los párrafos, con los colores y alguna que otra etiqueta más. Hoy aprenderemos a trabajar con los encabezados y también aprenderemos a darle un pequeño formato a nuestro texto. Bien, para empezar lo primero que haremos será ir a nuestro editor web, el Notepad++, como siempre, y como veis yo ya tengo un archivo generado. Tiene la estructura básica de un código en HTML y le he dado un title que hice trabajando con encabezados. Después he guardado el archivo con el nombre de encabezados.html en la carpeta que nos correspondía esta semana. Para quien no lo sepa, por cada vídeo tutorial creamos una carpeta y para esta semana hemos creado la número 3, dentro de ella una carpeta llamada archivos y dentro tenemos nuestro archivo guardado. Después los tendréis en descarga directa, así que no hay nada de lo que preocuparse. Bien, vamos a abrir este archivo en el navegador y como veis tenemos el navegador en blanco con un título que dice trabajando con encabezados. Bien, vamos al editor web y vamos a empezar a trabajar con los encabezados. Los encabezados son como unos títulos que automáticamente vienen predefinidos con un tamaño y en negrita. Los encabezados no son lo mismo que la cabecera es parte del código y los encabezados lo que hacen es darle un formato a un título. Es decir, si escribimos un artículo, el título en sí tiene que ir más grande en negrita para que se distinga del resto del documento. Pues para ello tenemos la etiqueta HX. La X corresponde a un número del 1 al 6 que definirá el tamaño de nuestro encabezado. Bien, para abrirla, como siempre, pondremos símbolo menor que, escribiremos H1 y símbolo mayor que. Para cerrar la etiqueta, como siempre, símbolo menor que, barra diagonal, H1 y símbolo mayor que. Entre estas dos etiquetas escribiremos, por ejemplo, título, que será lo que aparezca en el navegador, así que hacemos clic derecho en la pestaña, guardar y actualizamos nuestro navegador. Nos ha generado un título en negrita con un tamaño bastante grande y eso es lo que sucede cuando utilizamos las etiquetas del encabezado. Bien, si pusiésemos el número 2, lo que sucedería es que nos va a mostrar el encabezado con un tamaño más pequeño. Así que ponemos lo mismo pero con el número 2, título, símbolo menor que, barra diagonal, H2 y símbolo mayor que. Guardamos pulsando control S y actualizamos. Como veis nos ha generado otro encabezado pero con un tamaño más pequeño. Como ya os he dicho, pueden ir desde el número 1 hasta el número 6, así que voy a copiar este código y voy a pegarlo pulsando control V 4 veces más. Después sustituimos los números, aquí pondremos un 3, aquí un 4, aquí un 5, aquí un 6 y a la hora de cerrarlo lo mismo, un 3, un 4, un 5 y un 6. Guardamos y actualizamos el navegador. Como veis, nos ha mostrado los 6 encabezados con 6 tamaños distintos. Pueden ir del número 1 al número 6 y cuanto mayor sea el número, más pequeño será nuestro encabezado. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar a trabajar con el formato del texto. Vamos a hacer clic en este icono de aquí, hacemos clic derecho en la pestaña que se nos ha generado, guardar como, y vamos a darle el nombre de formato.html. Hacemos clic en guardar. Y para no tener que escribir todo el código de nuevo voy a copiar este de aquí, copiar y lo pegamos en el archivo que acabamos de generar. Voy a borrar los encabezados y voy a darle otro title a nuestro archivo, dándole formato a nuestro texto. ¿Qué tipo de formato vamos a darle al texto? Vamos a decirle que esté en negrita o que esté subrayado o que esté tachado o ya veremos. Bien, para ello crearemos un párrafo, como ya vimos, símbolo menor que, etiqueta de párrafo, cerramos el párrafo y entre el párrafo pondremos este es un texto en negrito. Clic derecho en la pestaña, guardar o pulsamos control S y podéis hacer clic aquí en ejecutar y ejecutarlo desde vuestro navegador favorito. En este caso lo ejecutaremos desde Chrome. Y como veis, el navegador no nos ha hecho ni caso, nos ha mostrado el texto normal y no nos lo ha puesto en negrita. Esto es porque al navegador hay que decirle las cosas en su propio idioma. Para ello tenemos que utilizar una etiqueta similar a la de párrafo, pero sustituyendo la P por una B. Así que, símbolo menor que, pondremos la B, símbolo mayor que, y después del texto pondremos símbolo menor que, barra diagonal, B y símbolo mayor que para cerrar nuestra etiqueta.
Si guardamos el archivo y actualizamos el navegador, veremos que el texto nos lo ha puesto en negrito, diciendo las cosas en su idioma lo entiende. Bien, vamos a crear 4 párrafos más, por ejemplo. Así que voy a copiar esto, lo pego aquí debajo 4 veces y vamos a poner aquí, este es un texto en cursiva. Este es un texto subrayado. Este es un texto tachado. Y aquí pondremos, este texto está escrito con una máquina de escribir. Ahora veremos cómo poner estos ejemplos con código HTML. Si guardamos el archivo y actualizamos en el navegador, veremos que el primero lo tenemos en negrita, pero los demás aún no los hemos definido. Así que en el segundo, en el de este es un texto en cursiva, haremos lo mismo pero con la etiqueta i, símbolo menor que i, y cerraremos la etiqueta de i. Así que, como siempre, así. Vamos a guardar el archivo, actualizamos y como veis nos ha mostrado el texto en cursiva. Vamos a poner aquí, delante de este es un texto subrayado, vamos a poner la etiqueta de u y vamos a cerrarlo al final de la frase. Guardamos, actualizamos y nos ha subrayado la tercera frase. Ahora vamos a hacer lo mismo con las siguientes. Para tachar un texto tendremos que poner la etiqueta S, al final del texto la cerraremos, guardamos pulsando control S, actualizamos y nos ha tachado nuestro texto. Por último, vamos a mostrar como si el texto estuviese escrito con una máquina de escribir. Para ello utilizaremos la etiqueta TT, doble T, y lo cerraremos igual que las anteriores. Barra diagonal, TT y símbolo mayor que. Guardamos y actualizamos el navegador. Bien, ya tenemos nuestros 5 formatos dados. Vamos a ver cómo anidar estos formatos unos con otros, es decir, vamos a crear un párrafo nuevo, párrafo, etiqueta de P, y vamos a decirle, este texto está en negrita y este otro está en cursiva y en negrita. Por ejemplo, guardamos y en el navegador tenemos aquí nuestra frase, este texto está en negrita y este otro en cursiva y en negrita. Para hacer lo que vamos a hacer, pondremos al inicio de la frase la etiqueta de la negrita, que es la B, así que pondremos B, iremos al final del documento y cerraremos la etiqueta de negrita. Si guardamos, tendremos todo el texto en negrita. Como veis en la frase hemos dicho, este texto está en negrita y este otro está en cursiva y en negrita. Así que este tenemos que ponerlo en cursiva. Para ello podemos meter etiquetas dentro de etiquetas, igual que hemos hecho con la etiqueta de negrita, ponerla dentro del párrafo, podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con la de cursiva dentro de la negrita. Así que desde aquí, este otro está en negrita y en cursiva, o sea, en cursiva y en negrita, utilizaremos la etiqueta de i para ponerlo en cursiva y antes de cerrar la etiqueta de negrita pondremos el cierre de cursiva. Al guardar el archivo y actualizar en el navegador, veremos que tenemos el texto en negrita y este otro en cursiva y en negrita. Ha funcionado correctamente. Podemos hacer lo mismo con cualquiera de los 5 que os he mencionado y así podríamos darle un formato a nuestra página web. Por último, como veis en los encabezados que hemos visto antes tenemos 6 tamaños. Supongamos que queremos darle un subrayado, por ejemplo, a nuestro título. Si vamos al navegador veréis que simplemente está en negrita y no tiene nada más. Vamos a ponerlo subrayado. Como ya hemos dicho, para ponerlo subrayado utilizaremos la etiqueta de U, así que dentro de las etiquetas de H1 pondremos la etiqueta de U y lo cerraremos antes de cerrar la etiqueta H1. Cerramos con la barra diagonal, que no se os olvide, guardamos y actualizamos. Como veis nos muestra el texto subrayado y el encabezado sigue siendo del mismo tamaño.
Bien, pues en principio esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda dejadla debajo del vídeo. Y por lo demás esto ha sido todo, así que nos vemos la semana que viene con el vídeo tutorial número 4. Un saludo desde Rafa Digital 100.